Aprende cómo cuidar de tu hombro para evitar ejercer tensión adicional. Al dormir, acuéstate ya sea boca arriba o sobre el lado que no te duele. Al sentarse, adopta una buena postura. Practica una buena postura para mantener el omóplato y la articulación en su posición ideal. Continuamos en tu programa Torre Médica. Estamos en nuestra mesa de conclusiones con nuestros invitados del día de hoy, el doctor Jorge Arce y Daniela, la rehabilitadora física. Y bueno, pues Jorge, creo que en tu bloque nos faltó hablar un poquito sobre estudios paraclínicos, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es el gold estándar? Ultrasonido, tomografía, resonancia. Platícanos un poquito qué es mayor utilidad para ustedes como médicos a la hora de solicitar estudios a los pacientes. Perfecto. El manejo inicial, como quedamos, la clínica, ¿no? Es lo más importante. Sin embargo, puedes pedir alguna radiografía en la cual vas a ver si hay datos de artrosis. ¿Qué es la artrosis? La degeneración de la articulación, la pérdida del cartílago. Cuando hablamos solamente de tejidos blandos, ya sea manguito rotador, pues ahí están dos posibles estudios. Uno es el ultrasonido y la resonancia magnética. De ahí, el gold estándar es la resonancia magnética, es la cual vamos a ver cómo están los tejidos, qué tanta retracción tiene, cómo hay una infiltración grasa, es decir, el músculo cuando se empieza a jalar, se empieza a llenar de grasa, eso se llama infiltración grasa y hay una clasificación en la cual nos puede orientar acerca del pronóstico en caso de que quisiéramos reinsertar ese tendón. Si el tejido ya tiene muy degenerado, pues ya no es opción, ya el poner un ancla y te vas a otros métodos de tratamiento. Entonces, actualmente el gold estándar, la resonancia magnética. Y esa parte donde la gente de repente nos tomamos la atribución de hacer un estudio de imagen porque la condición clínica no mejora, pero la gente acude a cuestiones alternativas como sobar, masajes. ¿Qué riesgos? Yo creo que es importante que la población entienda que esto implica un riesgo y qué tipo de lesiones puede tener alguien que le hacen hiperextensiones, movimientos agresivos dentro de una articulación tan importante y con tanta movilidad. Hizo una descripción, Daniela, muy detallada de todo lo que agrupa la movilidad de un hombro, pero qué afección puede llegar a tener y en un momento dado tener una condición que pueda llevar a una condición que sea irreversible, ¿no, Jorge? Claro. Bueno, primero, el tener un diagnóstico. Respeto mucho a los métodos alternativos, respeto mucho y es decisión de cada persona, ¿no? Cada paciente es libre de tomar la decisión de su manejo. Sin embargo, lamentablemente, el hecho de no tener un buen diagnóstico conlleva un mal tratamiento. Me ha tocado pacientes luxados, que está fuera de su lugar la articulación, van con personas que les dan cierto tipo de maniobras y pues únicamente los lastiman, retrasan el tiempo de diagnóstico y de tratamiento. ¿Y qué conlleva esto? Pues que la articulación se va a degenerar y esto después algo que puede haberse tratado con una buena rehabilitación, con un buen, a lo mejor un manejo quirúrgico mínimo invasivo, pues acaban en prótesis. ¿Por qué? Porque se murió la articulación, se hace artrósica la articulación. Entonces, primero tener un buen diagnóstico para tener un buen tratamiento, ¿de acuerdo? Y para esto pues están los rehabilitadores que son los capacitados en esto, que estudiaron medicina, estudiaron rehabilitación para poder llevar a un buen fin a esta articulación. Daniela, muchas veces pues los pacientes con lesiones de hombro en su mayoría son adultos mayores. ¿Tú llegas a hacer la rehabilitación en casa o tienen que acudir contigo? Porque muchos de ellos pues a veces tienen hasta imposibilidad para poder deambular y dificultad para trasladarse, ¿no? Sí, claro. De hecho, lo que puede llevar a que la rehabilitación sea, o sea, tener un mejor apego al tratamiento es que sea dentro del contexto cotidiano del paciente. Entonces, la rehabilitación en casa es muy recomendada, ya que también nos vamos a adaptar nosotros como fisioterapeutas a las herramientas que tenga el mismo paciente dentro de su casa, que no va a tener lo mismo que tenemos en una clínica especializada en fisioterapia, que quizá esto es más recomendado para pacientes deportistas o con otro tipo de características a lo que sería un adulto mayor. Y en esa parte, cuando la gente a veces acude de forma directa al rehabilitador o al terapista y no tiene un diagnóstico específico, y entiendo que ustedes pueden sospechar de alguna lesión, pero tienen que darle el sustento, ¿prefieres hacer la recomendación de que acudan con el especialista antes de tocar o iniciarle un programa? Preferentemente sí,
preferentemente hay que descartar cualquier complicación más allá, con estudios pertinentes y con el especialista correspondiente, que sería pues el médico traumatólogo, el médico rehabilitador, ya que lo que nosotros podemos hacer únicamente pues es un diagnóstico presuntivo de acuerdo a las características que nos está proporcionando el paciente. Entonces, hablábamos, Jorge, sobre el tipo de lesión que va demandando una atención quirúrgica diferente. Hablábamos de 2 casos de profesionales que estamos en el mismo ambiente y que nuestras madres llevaron a condiciones en las que requirieron el reemplazo por una prótesis. Y entiendo que dentro de las prótesis existen variables. ¿Cómo se determina qué tipo de prótesis requiere un paciente u otro y qué lesiones son las que se tienen que tener como manifestación funcional, Jorge? Bueno, primero, cuando ya tenemos una artropatía del manguito rotador, que es el diagnóstico, es el nombre de la patología que llega a requerir una prótesis, es un fracaso en los tratamientos previos, ¿de acuerdo? Cuando ya llegamos a una pérdida de la articulación, es cuando la articulación ya no tuvo ninguna salvamento. Entonces, hay que reemplazar esa articulación, así como pasa en la cadera, así como pasa en la rodilla. Y hay diferentes tipos de prótesis que son hemiprótesis anatómicas o ya prótesis que se llaman reversas. Eso va a depender de la calidad o de la presencia o no del supraespinoso, sobre todo. ¿Por qué? Porque el supraespinoso baja la cabeza del húmero. Entonces, cuando ya no hay un tendón supraespinoso, ya es necesario poner una prótesis reversa, que ahí reemplazas la cabeza del húmero, reemplazas la glenoides. Antes de eso, puede ser que tengas un buen supraespinoso, como en el caso de tu mamá, en el cual la articulación todavía tenía un tendón supraespinoso y por lo tal a ella solamente fue necesario ponerle la mitad de la articulación, digámoslo así, que es una hemiprótesis. Esa parte es importante para que la gente entienda que obviamente hay casos en los que hay indicaciones específicas para el uso de prótesis y obviamente, desafortunadamente, el tema en salud, Jorge, ha ido paulatinamente progresando y a veces el no acudir con un especialista experimentado en el manejo de lesiones de hombro, alguien que haga cirugía artroscópica que les permita a veces hacer un buen diagnóstico y decir el manejo de esta articulación debe ser de tal o cual manera antes de llegar a un manejo diferente. Digo, lo habla uno como experiencia personal, como paciente, lo habla uno como familiar de paciente que requiere un manejo y que entender que la disciplina y el apego a la terapia física puede cambiar mucho la progresión y que lo que la sociedad a veces no alcanzamos a entender es la importancia de seguir con disciplina y con apego todo esto y seguir la progresión y darle continuidad. Sé que a veces nos quedamos a la mitad, a una tercera parte para ser dados de alta clínicamente pero darle un seguimiento a nuestro padecimiento para que el manejo de alguna manera siga hasta que la funcionalidad se pierda. Y obviamente hablaba hace un rato Jorge, todos cuando llegamos a un cierto grupo de edad, Jorge, vamos a sufrir una condición de desgaste o deterioro de la articulación que va a generar desgarros parciales y que obviamente van a empezar paulatinamente a generar una condición de dolor y disfunción en nuestra movilidad cotidiana. ¿En qué casos la gente o en qué momento se recomienda hacer una evaluación de hombro? ¿Con qué tipo de movimientos se empieza a sospechar para que la gente que nos ve en pantalla sospeche de que algo está pasando en nuestro hombro, Jorge? Bueno, primero el cartílago se va a acabar desde que nacemos hasta que morimos. Lamentablemente es una forma que no hay un tratamiento para regenerar el cartílago. ¿De acuerdo? Entonces de ahí eso va a presentar ya un dolor. Cuando hablamos del hombro, hay algunas teorías que son las teorías vasculares, en las cuales esa zona crítica del hombro, el aporte sanguíneo empieza a disminuir conforme vamos avanzando en edad y eso empieza a ser más propenso a esas lesiones, a esas rupturas que aunado con un acromion prominente, un pedacito de hueso que es un pinzamiento que empieza a desgarrar, aunado con algún traumatismo, aunado con un jalón, eso va a acelerar esos procesos de ruptura. Entonces, ante todo dolor hay que buscar un buen diagnóstico. Si hay dolor, no lo minimices. ¿Por qué? Porque algo que pudiera tratarse solamente con analgésicos o con una buena rehabilitación, lamentablemente evoluciona a necesidad de artroscopía o en algunos casos ya muy avanzados, la prótesis.
Pues este es el comportamiento clínico cotidiano de parte de nosotros. Entendimos a través de la entrevista de Antorre Urbana que el 90% de la población primero acudimos a una autoprescripción, primero acudimos con un sobador antes de escuchar la opinión de un experto. Entiendo como experiencia personal y lo reitero, porque somos tan humanos como cualquiera y somos también tan desobedientes como cualquiera, y la falta de disciplina fue lo que me postergó una lesión, pero entendí que crear un programa en donde la vivencia y la experiencia personal cambia mucho el sentir. A los dos les agradecemos mucho su participación en esta entrevista y obviamente saber que la sociedad puede estar en manos de un profesional y que son los que están en la práctica diaria, los que nos acompañan en estas entrevistas, es algo importante. Hoy vamos a ir al glosario médico y continuamos en Torre Médica. Continuamos. Qué bueno que sigue con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades, hasta este punto del mismo, el glosario médico, o lo que quisieron decir. Hoy hablando sobre las lesiones de hombro, ya lo escuchábamos al principio de este programa en las entrevistas de Torre Urbana, cómo la mayoría en algún momento han sufrido o refieren haber sufrido lesiones de hombro, aunque acá el tema es cuando de repente nosotros nos automedicamos. Pero bueno, la intención de esta sección es traducir al español y me da mucho gusto saludar a César Tavares. César, ¿cómo estás? Excelente, Lalo, de vuelta estando aquí, muy contento con el glosario médico. ¿Tú cómo estás? Muy bien, listos para platicar y para tratar de traducir lo que ya los expertos estuvieron trabajando y hacerlo al español. Y la primera palabra, César, que vamos a compartir es tendinitis. Y no es otra cosa sino la inflamación de esos tejidos que conectan finalmente el músculo con el hueso. El siguiente concepto que tenemos para ustedes es el de bursitis, que se encarga prácticamente de la inflamación del tejido líquido que recubre la articulación del hombro. Esta inflamación produce dolor crónico y falta en el rango de movimiento del mismo hombro. Otro de los términos que compartimos con ustedes es dislocación y es muy común. La dislocación no es otra cosa, sino que el hueso se mueve de su posición inicial. Normalmente este tipo de cuestiones se dan en los dedos, saludos a quienes jugamos fútbol, se da también en la rodilla, en el hombro, dislocación. El siguiente concepto que tenemos para ustedes es el de omóplato, que es el hueso plano y largo que se encuentra en la parte más superior de nuestra espalda, que nos ayuda principalmente en los movimientos de nuestro brazo y de nuestro hombro. Hablando justamente de huesos, el siguiente concepto que queremos compartir con ustedes es húmero. Es el hueso más largo de la extremidad superior del brazo, es decir, esto que estoy señalando es justamente el húmero. Por último, nuestro concepto que tenemos para ustedes es el de hombro congelado, que hace referencia a la falta de movimiento y dolor muy intenso que tenemos en la zona de nuestro brazo y de nuestro hombro. Es importante, como ya lo decía el doctor Julio, nuestros invitados, por supuesto, el doctor Arce, la doctora Anaí, la licenciada Daniela, el no automedicarse. En cuanto se sienta, en cuanto tengamos una cuestión que precise atención, hay que ir justamente con los expertos porque finalmente está en juego nuestra salud. César, muchas gracias. Muchas gracias, Lalo. Muy contento de estar otra vez de nuevo aquí. Muchísimas gracias y a usted muchísimas gracias. Siguiente semana, aquí nos vemos en Torre Médica.